El 60% de los habitantes de un país están satisfechos con su situación económica y el 80% de esos habitantes tiene vivienda propia. De los no satisfechos con su situación económica, solo el 20% tienen vivienda propia. 3 apartados, por ejemplo, en el primero me preguntan ¿qué tanto por ciento de habitantes tiene vivienda propia? El tanto por ciento pedido será la probabilidad de que tenga vivienda propia multiplicada por 100, claro. Vamos a ver, por tanto, la probabilidad de que una persona, un habitante al azar de este país, tiene vivienda propia. Lo voy a designar con la letra V, por ejemplo, de vivienda. Leo el enunciado y no me dan la probabilidad de que tenga vivienda propia, me dan otros resultados. Veamos, este 60% ¿qué es? El 60% de los habitantes de un país están satisfechos con su situación económica. Vamos a llamar, por ejemplo, S, el suceso está satisfecho con su situación económica. Por tanto, este 60% es la probabilidad de S, de que esté satisfecho con su situación económica. 0,6 es la probabilidad de S. El 80% de esos habitantes tienen vivienda propia. Es decir, este 80% es una probabilidad, es el 0,8 de qué. Atentos, es una probabilidad condicionada porque dice el 80% de esos habitantes, es decir, de los que están satisfechos con su situación económica, tienen vivienda propia. Es decir, la probabilidad de que tenga vivienda propia una persona que está satisfecha con su situación económica es 0,8. Veamos, de los no satisfechos con su situación económica, solamente el 20% tiene vivienda propia. Este 0,2 es la probabilidad de qué suceso. Pues dice de los no satisfechos, es decir, una persona que no es satisfecho, es decir, lo indico así, la probabilidad de que tenga vivienda propia, es decir, de V, es 0,2. Podríamos construir un árbol que me ayude a entender aún más el ejercicio y responder a la pregunta, porque me temo que aquí tendré que aplicar el teorema de la probabilidad total. Con los datos que tengo, el sistema completo de sucesos es ¿está satisfecho con su situación económica o no está satisfecho con su situación económica? Está satisfecho con una probabilidad de 0,6, no lo está con probabilidad 0,4, suceso contrario, claro. Estando satisfecho, puede tener vivienda o no tener vivienda propia. Tiene vivienda propia estando satisfecho con probabilidad 0,8. No tendrá vivienda propia con probabilidad 0,2. Cuidado, este 0,2 no tiene nada que ver con este 0,2. Si no está satisfecho con su situación económica, puede tener vivienda o puede que no la tenga. Veo que tiene vivienda con probabilidad 0,2. No la va a tener con probabilidad 0,8. Casualmente coinciden estos números con estos, pero no tienen nada que ver. Quizá algunos de vosotros pensabais que el sistema completo de sucesos era tener vivienda y no tener vivienda, y luego puede estar satisfecho o no estar satisfecho. Pues podría ser si la información fuera otra, pero yo no sé cuál es la probabilidad de tener vivienda, es justamente lo que me piden, ni tampoco sé cuál es la probabilidad de estar satisfecho teniendo vivienda. Me dan la probabilidad justamente al revés, ¿no? Bueno, he borrado porque estas probabilidades sí se pueden calcular, pero no es la información que me dan. Volvemos al ejercicio. Probabilidad de que tenga vivienda. Pues es la probabilidad de llegar a este destino, ¿no? Aquí o aquí. Hay dos caminos. Teorema de la probabilidad total. La probabilidad de que esté satisfecho y tenga vivienda o que no esté satisfecho y tenga vivienda. Como tantas veces digo, como este suceso y este son incompatibles, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, es decir, de seguir este camino, más la probabilidad de seguir el otro camino. En definitiva, la probabilidad de que esté satisfecho por la probabilidad de que tenga vivienda estando satisfecho, más la probabilidad de que no esté satisfecho por la probabilidad de que tenga vivienda no estando satisfecho. Si pasáis de aquí a aquí directamente, estáis aplicando el teorema de la probabilidad total. Yo suelo hacer estos pasos intermedios para que lo entendáis mejor.
La probabilidad de que esté satisfecho, 0,6. La probabilidad de que tenga vivienda estando satisfecho, 0,8. Más la probabilidad de que no esté satisfecho, 0,4. De que tenga vivienda no estando satisfecho, 0,2. Como veis, me da 0,48 más 0,08. Esta probabilidad es más alta que esta, claro. Es mucho más probable que esté satisfecho y tenga vivienda que no estar satisfecho y tenga vivienda. Al final 0,56 es la probabilidad de que tenga vivienda propia. De que no la tenga, suceso contrario, 0,44, claro. Bien, no hay que olvidar que me estaban pidiendo un porcentaje, así que hay que responder que el 56% de los habitantes tienen vivienda propia. En el apartado B me preguntan qué tanto por ciento o qué probabilidad de los habitantes que tiene vivienda propia, es decir, yo ya sé que tiene vivienda propia, va a ser una probabilidad condicionada, están satisfechos con su situación económica. Escrito con estos símbolos que tengo, yo sé que tiene vivienda propia y me piden cuál es la probabilidad de que esté satisfecho. Probabilidad de S sabiendo que ocurre V. Es decir, yo sé que ha ocurrido V, yo sé que he seguido uno de estos dos caminos, este o este, y queremos hallar la probabilidad de que esté satisfecho, es decir, que haya seguido exactamente este camino sabiendo que he seguido alguno de estos dos. Está claro, es aplicación del teorema de Bayes. Pero a mí no me gusta aplicarlo, me gusta probarlo cada vez. Recuerda la probabilidad de la intersección partido la probabilidad de que ocurra lo que sé que ha ocurrido, que es que tenga vivienda. La probabilidad de que tenga vivienda lo he hecho antes, tendría que repetir todo. Lo voy a repetir, pero lo voy a indicar de otra manera. La probabilidad de que tenga vivienda, pues depende. La probabilidad de que tenga vivienda es tanto satisfecho por la probabilidad de que esté satisfecho, lo he escrito al revés de lo que escribí aquí, más la probabilidad de que tenga vivienda no estando satisfecho por la probabilidad de que no esté satisfecho. Y en el numerador, pues uno de los sumandos, justamente el primero, ¿verdad? La probabilidad de que esté satisfecho por la probabilidad de que tenga vivienda estando satisfecho. Operamos, en el numerador voy a tener este sumando, claro, 0,6 por 0,8, el denominador es 0,56, 0,48 partido de 0,56. Observa que me da 0,857, una probabilidad muy alta, es decir, el 85,7% está satisfecho con su situación económica entre las personas que tienen vivienda. El 14,3% teniendo vivienda no están satisfechos con su situación económica. Estamos en el 2013 en plena crisis económica y me parece que estos datos no serían muy correctos en esta época donde casi nadie está satisfecho con su situación económica, aunque tenga vivienda propia. Apartado C. ¿Qué tanto por ciento de los habitantes sin vivienda propia, tengo información, va a ser una probabilidad condicionada, están satisfechos con su situación económica? Es decir, no tienen vivienda propia y quiero ya la probabilidad de que estén satisfechos. Otra vez una probabilidad condicionada. Esta probabilidad y esta no tienen nada que ver. Si la información es distinta, las probabilidades no tienen nada que ver y hay que volver a hacer todo. Otra vez habría que aplicar el teorema de Bayes. Es la probabilidad de que ocurran las dos cosas al mismo tiempo, estar satisfecho y no tener vivienda, por la probabilidad de que no tenga vivienda. La probabilidad de que no tenga vivienda realmente es el suceso contrario de que tenga vivienda. Podría aprovechar esa información y ahorrarme bastantes cálculos. Si no, pues es aplicar el teorema de Bayes y decir que quiero ahora llegar a no tener vivienda aquí o aquí. Hay dos caminos. Probabilidad de estar satisfecho por la probabilidad de no tener vivienda estando satisfecho, más no estar satisfecho por la probabilidad de no tener vivienda sabiendo que no está satisfecho. Y arriba tengo la probabilidad de que esté satisfecho por la probabilidad de que no tenga vivienda estando satisfecho. Las 6 probabilidades son conocidas.
Esta de aquí es 0,6 por 0,2 y esta de aquí es 0,4 por 0,8. En el numerador uno de los caminos que es este, ¿no? 0,6 por 0,2. Observa que en el numerador me va a dar 0,12 más 0,32. El denominador es 0,44. Lógico, era el suceso contrario de este, por tanto ya lo sabía que iba a ser 0,44. Y el numerador, pues 0,12. Al dividir me da 0,27, 27, es decir, 27 de periodo. Puedo decir que el 27,27% de los habitantes de este país que no tienen vivienda propia están satisfechos con sus... Sigo pensando que en la época actual, con la crisis económica y la crisis inmobiliaria, sobre todo, creo que este porcentaje será mucho menor. El ejercicio está resuelto ya y, insisto, tiene una dificultad que soléis cometer y es que cuando aplicamos el teorema de probabilidad total, el teorema de Bayes, aquí al elegir el sistema completo de sucesos no lo tenéis tan claro como en otros ejercicios, ya que el sistema completo de sucesos es un suceso y su contrario. En otros ejercicios se ve más claro cuál es el sistema completo de sucesos. El problema está resuelto.